De un principio vamos a empezar para cortar un caldero. De esta chapa que tengo aquí de cobre. Pues estas chapas se llevaban de Barcelona o Zaragoza, también muchas veces. O de Ripoll, también otras veces. Y de Gerona, algunas de ellas. Lo primero que voy a hacer es cortar el cuerpo del caldero. Este es el molde que vamos a cortar la chapa lateral del caldero. Vale. Ya tengo la chapa marcada. Lo que vamos a hacer ahora es cortarla. La materia prima para la fabricación de los calderos ha sido el cobre. Tras marcar con la plantilla en la chapa la forma deseada, Manuel corta con la tijera la pieza que será el cuerpo del caldero. Ahora vamos a hacerle unos dientes allí en la palanca para juntarlos. Después, con el mazo de madera, repasa las rebabas que han quedado tras el corte con la tijera. Vale. Ahora vamos a hacerle unos dientes para encajarla, o sea, ya atarla. El caldero que Manuel nos va a fabricar es de dos piezas soldadas entre sí, el cuerpo y el fondo. Antiguamente, los caldereros fabricaban estos recipientes de una sola pieza, a partir de un casco que venía forjado en bruto desde los martinetes. A base de fuego y de golpes de martillo, los caldereros iban estirando y extendiendo la chapa hasta conseguir la forma del caldero. Bueno. Pues ahora bajar los dientes y a presionar a esta chapa ahí, para que él ya quede sujeto. Bueno. Está a punto de soldarlo. Vamos a preparar la soldadura para soldar el cuerpo del caldero. Aquí hay una poca de agua a la que vamos a preparar la soldadura. Pues le vamos a echar un poco de borrás. Y ahora le pondremos un poco de soldadura de metal. Esto se remueve bien y forma una pasta que la vamos a colocar sobre el cuerpo de ella para soldarla, el caldero. Bueno, esta es la soldadura que yo voy a colocar en la grieta precisamente, de aquí desde donde vamos a soldar. Un cordoncito. Esto está a punto ya para hacerlo secar al fuego ahora. Una vez aplicada la pasta de soldadura, el cuerpo del caldero pasa a la fragua para que se seque al calor del fuego lento de leña de carrasca. Esto hay que tener mucho cuidado, que no se vaya. Esto ya vale. Se ha secado y ya está en marcha para soldar. Pues bueno, ahora vamos a soldarle aquí, haciendo fuego y hasta que la chapa se ponga colorada. Le doy al fuego con el pie. Para que la pasta de soldar se funda y se extienda por la juntura de cierre de la chapa, Manuel debe dar más potencia a la llama. Cuando la chapa ha tomado el color cereza, llega el momento de darle el temple introduciéndola directamente en agua. Pues esto ya está. Y ahora lo voy a pasar por allí para ponerlo redondo, con la palanca, con el mazo y la palanca. Al sumergir el cuerpo del caldero al rojo vivo en el agua, la chapa se vuelve más maleable y fácil de trabajar. Con el mazo de madera, Manuel redondea el cuerpo y elimina las abolladuras que hayan quedado en la chapa. Ahora estoy picando la soldadura para igualarle, o sea que ponerla al grosor, digamos, de la misma chapa, hacerla estirar un poco con el martillo. Calentarlo para que la chapa se vuelva blanda, para darle vuelta a la chapa para ponerle el aro y el fondo. Para de poner de color cereza toda ella. Voy a tirar al agua para que se reblandezca toda la chapa ahora.
Bueno. Sacarle un bordillo para echarle el hierro debajo para que él esté redondo. La fuerza de arriba del caldero. La boca del caldero debe ir reforzada con un aro de hierro, para el que Manuel prepara la solapa que servirá de envoltura. Bueno. Marcarle por dónde doblará a la próxima vuelta. Porque ha de ir llano ya. A la próxima, ahora se ha empezado a abrir, pero a la próxima ha de caerla llano completamente. Todo este trocito que estoy doblando para ponerle el hierro debajo. Al contrario que el doble de la boca del caldero, el extremo del fondo debe ser curvado hacia el interior para ajustarle después la chapa del fondo. Es costoso porque, claro, obliga a la chapa, a la una parte, a estirarse y esta otra a encogerse. Y ahora volverla al fuego para calentarle de nuevo, para poderle dar otro tirón. El trabajo de doblar los extremos de la boca y del fondo consiste en calentar la chapa en el fuego e introducirla en el agua para destemplarla y hacerla más maleable. Vale. Una vez seca la pieza al calor suave de la fragua, hay que dar forma a los extremos golpeando con el mazo de madera y el martillo. Se va bajando. Este proceso era necesario para cualquiera de los tamaños de calderos que se fabricaban en el taller de la familia Sirvent. Calderos que cogían pues 60, 70, 80 litros adentro de agua. Sí, sí, desde los 4 o 5 litros, que por aquí hay algunos de pequeñitos, hasta esas calderas grandes de matancías que se necesitaba entonces. Porque un matadero de un pueblo pues tenía 2 o 3 calderas de esas grandes, para escaldar los cerdos, ¿verdad? Y limpieza, vamos, de matadero. Bueno, pues mira, vamos a hacer una circunferencia para el caldero, para darle fuerza arriba, las bocas, todo el cuerpo de él. Con un hierro redondo del grosor apropiado según el tamaño del caldero, Manuel da la forma al aro de refuerzo de la boca. Bueno. Vamos a ver si ponemos el aro para que esté él más reforzado. A golpe de martillo, el calderero va encerrando el hierro de refuerzo con la solapa que ha dejado en la boca de la pieza. Bueno, esto es la primera parte. Ahora vamos a entrar en la colocación del fondo de él, que es, digamos, como una segunda parte del caldero. Es que aquí prefiero que me sobre un poco, porque esto hay que calentarlo ahora, para bombearlo. Bueno, ahora cortaremos ese trozo. Aprovechando bien la plancha de chapa, Manuel ha marcado el fondo y lo recorta en bruto para trabajarlo. Esto lo pondremos al fuego, de momento, para darle un bombeado, para que tenga el culo, digamos, un poco bombeado. Voy a tirarlo al agua. Con el calentamiento al fuego y el posterior enfriado rápido en el agua, Manuel deja preparada la chapa de cobre para poder modelarla a su gusto. Ahora lo vamos a dar un poco de bombeo para que tenga, digamos, la forma bajo en el fondo del calderito. La capacidad que tiene el cobre de deformarse en caliente y en frío permite adaptar su grosor y forma a las distintas necesidades.
Bueno, vamos a ver si le ponemos el fondo. Esto no se puede mover. Marcar el punto exacto de donde ha de estar. Me faltan las gafas. Esto sí que no haríamos nada sin las gafas. Bueno, vamos a hacer los dientes para sujetarlo como hemos hecho al lateral del caldero. Bueno, vamos a ver. Este es distinto de aquel, porque resulta de que aquel veo toda la soldadura, pero este no la voy a ver cuando suelde. Y si le hago más claro que menos, no sé si me ha corrido o no me ha corrido la soldadura. Por eso hay que hacerlas, para que esté más junta, que la chapa no dilate, que no se pueda mover. Bueno, muy bien. Del mismo modo que se ha cerrado el cuerpo del caldero, las pestañas cortadas en el borde del fondo sirven para que éste quede ajustado a la otra pieza. Bueno, pues mire, ahora voy a ponerle la soldadura como hemos hecho en el lateral. Lo que pasa es que esto cuesta un ratito. Hay que andar con cuidado y que no te vayas de la junta. Ahora que hierva para que se quede seco. Esto hay que hacerlo despacio porque si llega a hervir deprisa, todo esto que hay arriba me saltaría por los lados y no quedaría en el centro de la soldadura donde está la junta esa que he hecho yo. Y por eso tiene que ir lento, 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 hasta que él se vaya secando y ya quedará pegado. Ve cómo hierve. Va hirviendo, se va secando. Esta humedad que tiene está limpiando el cobre para cuando él se funda agarrarse. ¿Qué bambullitas hace? La limpieza del cobre es por lo que agarra tanto el estaño, digamos, como esto. Y de esta forma que si estuviera sucio con la cascarilla que lleva esto sin limpiarlo, no soldaríamos, porque aquí no se agarra. Ahora, ha venido el borracho este borracho que hemos puesto. Este es el que ha limpiado. Observará, ve, aquí donde ha tocado, mire qué blanco hay. Donde ha tocado el borracho ese. O sea que la ha limpiado para que él agarre. Al fundirse ahora, agarrará estupendamente. Si no se nos cae. No lo sé. Simplemente para limpiarle estos granitos que han quedado de la soldadura, sacarlo, porque si no esto se queda ahí machacado como clavos ahora al picar la soldadura. Pues vamos a picar la soldadura para ver cómo está y ponerla más delgadita ya para cuando esto se limpie bien, digo, se pique del culo, que todo sea parejo. En un recipiente, Manuel tritura una pequeña cantidad de sal amoníaco, mezclándola con una proporción de sal.
Ahora voy a coger el caldero y lo voy a mojar con este vinagre. Digamos, mueve este negro que tiene, lo mueve. Es limpieza esto ya. Bueno, ahora le daremos con esto. Bueno, pues ahora ya tiene toda la capa hecha que la queríamos poner y ahora lo vamos a pasar al fuego hasta que lo pongamos colorado todo. Ha de estar colorado un color cereza. Una vez está todo él en un color cereza, de golpe irá el agua y a él quedará destemplado completamente. Yo haré lo que quiera de él, porque la chapa estará blanda. Lo mismo le podré pegar por dentro hacia afuera que de fuera hacia dentro. Está preparado para echarlo al agua. Bueno, ¿lo ve? ¿Cómo se ha limpiado? Ahora lo voy a fregar con una poca de arena. Y lo vamos a secar y al trabajo. Esto simplemente es para sacar esto que ha quedado. Si quiere toda la chapa ya limpia completamente. Lo hemos lavado y ahora vamos a proceder al secado de él. Secar el agua que lleva el bordillo dentro. De cuando le hemos dado el temple, para que no me salgan luego goteras para hacia afuera ya. Bueno, vale. Útil. Para ajustar con precisión la chapa del aro de la boca, Manuel utiliza nuevamente el mazo de madera. A base de golpes trata de conseguir que el cobre envuelva al aro sin que se aprecie ninguna abolladura. Bueno. Ahora el momento es nada más de empujar este poquitín de cobre que queda aquí, ensalzarlo adentro, esconderlo, para que no se le vea nada de bache. Una vez que Manuel ha terminado de cerrar el aro de la boca, le toca el turno al fondo del caldero, y la tarea consiste en sacarle la forma definitiva. Bueno, ya se ha cambiado un poco. Vamos a sacarle los bollos porque si no, para picarlo, si lo de picar allá, pues me saltaría de un bollo al otro, no lo sujetaría. Bueno, un trabajo hecho. Bueno, pues mire, ahora sacaremos el centro para que, así como ahora se ve esto que no está redondo exacto, pues a partir de ahora va a entrar en una fase de que sabré dónde tengo el centro. Y lo marcaré para luego aquí en la palanca comérmelo en donde haga falta. O sea que el centro yo lo tengo aquí ahora. Lo he marcado para ponerlo ahí. Bueno, y ahora, a partir de este centro, como que el culo, a raíz de los golpes que ha llevado y eso, pues no está redondo ahora. Al no estar redondo yo tengo que sacarle una circunferencia para saber dónde me he de comer ahora al pasar por ahí, para sacar los bollos del lado. Y para que él me quede redondo. Voy a sacarle la esquina esta viva. Y todos estos bollos que hay, que se dan para darle un poco de saliente, van a desaparecer. Que según como pega con el mazo, pues le puede volver a bollar. Pues mire, vamos a poner un poco de tierra sanguínea aquí en esta cazoleta y la mojaremos con agua. Con esto daremos un baño a este caldero para poder yo saber dónde ando cuando pego el golpe. Porque de lo contrario, pues ahí no se ve. Y si le pongo esto, entonces me resalta el golpe que he pegado. No tiene otro fin. ¿Vale? Que se seque. Mira cómo se va secando. Bueno, útil.
Útil. Ahora le pasaré otra vez un paño seco. Con el fin de sacarle un poco, que esté más fino. Bueno, esto ya está terminado. Y ahora vamos a pasar a picarlo sobre este hierro. Picar el caldero consiste en golpear pacientemente el fondo y el cuerpo con un martillo redondo que tiene la boca lisa para que los puntos queden marcados con un brillo especial. Precisamente este picado que hago ahora lo aprovechaban para hacer perolas para los hoteles, porque era un picado liso, y para limpiar las perolas este picado era mucho mejor que no este otro que está allí hecho en esos calderos, porque aquel queda, digamos, como un clote, como un buñecito en cada golpe que se pega, y este no, este era lo que precisaban las calderas que las mandaban a Bilbao y por allá, para hoteles y restaurantes y todo eso, porque antiguamente todo era esto. El picado del caldero es el trabajo más lento de todo el proceso de fabricación. Estos golpes sirven, además, para templar el metal y darle la dureza y resistencia necesarias. Bueno, hemos terminado. Ahora solo nos queda ponerle las asas, clavarlas y adelante, haz el mustillo. Estos son los anserones que llamamos. Le vamos a poner al fuego para calentarlo y hacer el agujero para los remaches del caldero. Está caliente este, José. Vamos a ver si lo marcamos o lo agujeramos. Vamos allá. Toma, José. Para sujetar el asa, el caldero lleva dos anserones cuyos agujeros realiza Manuel en caliente a golpe de puntero. Voy a hacer los 4 remaches para clavar el caldero, que son de chapa, de cobre, y la voy a hacer en un clavo. La sujeción de los anserones al cuerpo se realizará con 4 clavos cónicos de cobre. Bueno, está terminado. Ahora vamos a hacerles la cabeza. En el agujero apropiado de la clavera, Manuel golpea los remaches para hacerles la cabeza. Vale, son los 4 remaches. Dar la forma al asa es un trabajo de forja, pues el calderero tiene que trabajar con hierro. Con un hierro redondo, cortado a la medida que el ojo de la experiencia le indica, Manuel va conformando a golpe de martillo los enganches de los extremos y la curvatura del asa. El fuego intenso de la fragua para poner al rojo vivo el hierro y los golpes precisos se combinan con maestría para que el asa salga simétrica a las 2 mitades de la boca del caldero. Para sujetar el anserón, Manuel agujerea el caldero con un puntero y después introduce el clavo de cobre que corta y remacha hasta dejar fijada la pieza. Pues que me vaya bien a una parte y a la otra, porque si no, cuando estará en la cocina torcerá. Si no está el uno centrado con el otro, torce. Le pesa más un lado que el otro. Después de asegurar la simetría del asa, el calderero fija el otro anserón con el asa ya montada. Con este proceso, el caldero queda terminado. Vale, terminado. La funcionalidad que tenían los calderos de cobre para la cocina y para las tareas derivadas de la matanza del cerdo ha quedado relegada al recuerdo. En la actualidad, los viejos calderos de cobre, al igual que muchos útiles del campo, se han convertido en elementos decorativos que tratan de dar un aspecto rural a las viviendas.
Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.